en la calle. Son las 2:10 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un gusto darle la bienvenida a la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Patricia Valenzuela. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Hola Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, saludo a tu equipo y a las personas que nos escuchan ahorita. Muchísimas gracias por atendernos, doctora Valenzuela, y nos encontramos ante una alarma internacional o una enfermedad considerada de interés internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué implicaría esto para el mundo, para Venezuela y para la región, obviamente? Bueno, fíjate, es importante además recordar que en el 2022 pasó lo mismo. En el 2022 la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela símica en su momento, ahora hablamos de Mpox o Mpox, era una emergencia de salud pública de interés internacional. Luego, a mediados, más o menos mayo de 2023, hubo un descenso del número de casos, un descenso continuo, sostenido, y se levantó esa clasificación. Ahorita volvemos a lo mismo, pero el objetivo antes y ahora es que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se preparen, ¿verdad?, acondicionen sus sistemas de salud para mejorar la sospecha clínica, el diagnóstico temprano y, por supuesto, todo lo relacionado con el tratamiento, el aislamiento y los contactos que se puedan presentar y, por supuesto, evitar pues el tratamiento inadecuado, la automedicación. Y no se quiere sembrar dudas, alarma, pánico, no. Esto es algo preventivo, es decir, la Organización Mundial de la Salud no se quiere quedar atrás como a lo mejor se le dijo que pasó con la COVID-19. No es una pandemia, y es importante también destacar que ahorita estamos hablando de una variante del clado 1 que es endémico de la República Democrática del Congo. ¿Qué sucede? Ha tenido un comportamiento un tanto diferente al que tradicionalmente venía presentando y hay un incremento en el número de casos. El abanico o el rango de edades se ha abierto, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos viendo menores de edad, menores de 15 años, que están presentando la infección por el virus de Mpox, y estamos viendo que hay un poco más de defunciones, aunque el clado 1 está descrito como que es un poco más agresivo. En América Latina y el Caribe, los casos que se han diagnosticado desde agosto de 2022 hasta la actualidad, son clado 2. Y, que es la otra variante, ¿sí? Que es la otra variante, exacto, porque tiene estas dos variantes, ha sido clado 2, no se ha identificado el 1, pero bueno, es estar atentos en que tienes que mejorar la forma de hacer diagnóstico, tienes que acondicionar la atención primaria en salud para que el paciente pues sea atendido como corresponde, con las medidas de protección para el equipo de salud y poder pues hacer diagnóstico y tratarlo como corresponde. Eso es lo que se busca. No se quiere causar pánico y pareciera poco probable que estemos en puertas a que esto sea similar a la COVID-19. Porque dice que pareciera poco probable, doctora Valenzuela, porque alguien la puede escuchar y dice, bueno, lo mismo decían del coronavirus y en qué se convirtió. Claro, pero hay una diferencia importante y es que coronavirus, primero, es un virus nuevo. SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Ciertamente tenemos la familia de los coronavirus, pero SARS-CoV-2 como tal es un virus nuevo. La población del mundo no tenía exposición previa a SARS-CoV-2 y en consecuencia no tenía defensas, o sea, no tenía anticuerpos. Ni su sistema inmunológico tenía memoria inmunológica para defenderse de SARS-CoV-2 y la transmisión de persona a persona es altamente efectiva, sobre todo por gotitas de saliva y microgotitas de los aerosoles. Es decir, la transmisión es muchísimo más rápida y mucho más efectiva. Con Mpox, ciertamente es una zoonosis, son animales infectados que infectan al hombre o al ser humano, y el ser humano entre persona y persona, que a veces en epidemiología lo clasifica como una transmisión secundaria, puede haber transmisión, contacto piel a piel con piel, o sea, piel
con lesiones propias de esta infección. Y cuando se habla de posible transmisión por gotas, son gotas respiratorias un poco más grandes, pero tiene que haber una distancia corta, una cercanía. Y esa cercanía sobre todo la ves en el contacto íntimo, en el contacto sexual. Y es por ello que hacemos el llamado a que, bueno, hay que estar atentos si hay fiebre, malestar general, y a los 2 días aparecen lesiones tipo pápulas o picadas de zancudo, que luego se transforman en vesículas. Hay que estar atentos, dolorosas, porque esto puede ser un caso sospechoso que hay que aislar, estudiar y también estudiar y hacer diagnóstico a los contactos. Entonces, la transmisión se da, pero no es tan eficiente como SARS-CoV-2, y ya lo hemos, es decir, no es un virus nuevo, es una variante, porque la variante del Congo, la actual, no se ha identificado en América, pero ya la 2, el clado 2, sí se identificó. O sea que ya hemos estado expuestos y ya se conoce más o menos cuál pueden ser la sintomatología y las posibles complicaciones. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médica infectóloga, también presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿En qué se diferencia esta enfermedad de otras que están en este momento también bajo la mira de la Organización Mundial de la Salud, doctora Valenzuela? Como por ejemplo... Vemos que, por ejemplo, hay un caso sospechoso de polio en Gaza, en este contexto terrible. Sí. Vemos también que hay a lo mejor llamados de atención sobre la influenza, en fin. Sí. Bueno, fíjate, dos cosas importantes, tan importantes como que SARS-CoV-2 sigue circulando en el mundo y en Venezuela. De hecho, ahorita hay un repunte de casos de SARS-CoV-2 en Europa y en Estados Unidos, aun cuando estamos en temporada de verano, y es algo que no se esperaba. Pero también es cierto que las coberturas de vacunación para polio y para sarampión en el mundo descendieron, sobre todo por efecto de la pandemia y las limitantes que hubo para seguir vacunando. Y por supuesto, polio es un caso de polio es una emergencia en cualquier país, porque las consecuencias, bueno, son importantes, y además la propagación también. Entonces, sí, polio definitivamente, pero polio tiene una manera de transmitirse diferente a lo que se describe con Mpox y sarampión, porque polio, sobre todo, bueno, ciertamente hay vía respiratoria, también hay lo que es la vía gastrointestinal, y sobre todo el higiene de las aguas, la falta de vacunación, todo eso. Y bueno, en Gaza sabemos pues la situación que sí, es grave, no solamente para contribuir a un aumento y aparición de casos de polio, sino de cualquier otra enfermedad infecciosa prevenible por vacuna y que no sea prevenible por vacuna. Y sarampión, por ejemplo, que también es una eruptiva, también tiene unas coberturas un tanto bajas en el mundo. De hecho, hay una alerta global porque sarampión, las coberturas no es la ideal, debería ser 95%, pues igualmente se pide 90% para polio y no se tiene. Entonces, y las secuelas neurológicas, tanto de polio como de sarampión, pueden ser graves, tienen manifestaciones diferentes y, bueno, obviamente, pues nosotros siempre trabajamos con base en la prevención. Claro. En insistir en la actualización y revisar las tarjetas de vacunación en todos lados, incluso, bueno, las campañas de vacunación en situaciones de desastre y sobre todo cuando son tan sostenidas estas crisis bélicas, pues es importante ayudar, apoyar refugiados, heridos, todo, a hospitales, y esta movilización y no dejar de lado lo que es la vacunación. Entonces, ciertamente tenemos un problema infeccioso importante a nivel global, porque además el cambio climático tampoco nos ayuda con respecto, por ejemplo, a las arbovirosis. Sin duda alguna. Doctora Valenzuela, fíjese, volvemos al Mpox. Hay poblaciones más vulnerables que otras, es decir,
el contagio vía relaciones sexuales, por ejemplo, es un elemento a tomar en cuenta, es muy importante. ¿Qué destacaría usted? Bueno, fíjate, de los casos que se diagnosticaron de mpox desde agosto de 2022 hasta la actualidad, bueno, hay una población clave en donde se hizo diagnóstico en la mayoría de los casos, y era el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, porque además se ¿Por hizo... qué? ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? ¿Qué pasa allí? Fíjate, se hizo el diagnóstico en los servicios de infecciones de transmisión sexual, en las consultas de las personas consultas que atienden personas que viven con VIH. Entonces, bueno, esto pues hace pensar, no, pues nos mantiene alerta en que es una población clave que está un poco más expuesta, pero que le puede dar a cualquier persona, se puede infectar con el virus de mpox. De hecho, lo que te comenté, Sí. ya tenemos niños menores de edad que también han tenido la enfermedad, pero el contacto cercano, el contacto íntimo, piel con piel, también con las botas respiratorias, la corta distancia, el tocar y rozar las lesiones, pues eso favorece la transmisión, y además hay una transmisión a través de el contenido de las lesiones que cae en la pijama, en la ropa de cama, pues también es un mecanismo de transmisión. Entonces, esto pues contribuye a que sí haya que tomar en cuenta este grupo. Además, una de las recomendaciones que se hace es evitar múltiples parejas, o evitar si va a haber contacto sexual, estar pendiente de si hay lesiones, porque si hay lesiones el riesgo pues aumenta, y lo que queremos es que todos nos cuidemos, porque realmente aquí lo que queremos es no estigmatizar, no discriminar y cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros mismos, Claro, se hace un poquito más la difícil. autoprotección. Conversamos con la doctora Patricia Valenzuela. Doctora Valenzuela, examinemos las medidas que ha tomado, que ha anunciado el Ejecutivo venezolano. ¿Son suficientes? ¿Esta ficha epidemiológica para las personas que vengan de zonas de riesgo es suficiente con esto? ¿Cuál es el equipamiento que necesitaría el personal de salud? Fíjate,